Buenas noches, qué emoción estar aquí compartiendo, ya acercándonos a las festividades de diciembre. Hoy se celebra en muchos lugares, incluso en Costa Rica ya es ley, el Día de Acción de Gracias. Y en ese sentido me pareció maravilloso que Levítico nos introdujera el tema de la devoción y las festividades. Quisiera proponer como tema de reflexión esta noche, a partir de esa maravilla que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como una sola historia, como esa continuidad del plan salvífico de Dios perfecto que se teje de una manera emocionante, donde al final nos damos cuenta que todo tenía alguna razón, todo tenía algún sentido. ¿Cuál es el sentido de que Dios haya establecido festividades mezcladas de profunda devoción en el calendario judío? ¿Por qué ocurre eso? Yo quisiera proponer que es porque importan las tradiciones, sí importan las festividades para transmitir la fe a las nuevas generaciones. Abrir un espacio en la agenda, darle importancia y celebrarla con continuidad en los años, convirtiéndose en tradición familiar, en tradición de iglesia, en tradición de familia, permite transmitir conocimiento histórico y da un sentido de pertenencia, lo cual Levítico logra de forma interesantísima, porque según vamos a ver, en cada una de las festividades de las que se va a hablar, termina diciendo, y celébrenlo de generación en generación, y celébrenlo todos los años. ¿Para qué? Por varias razones. Primera, para transmitir conocimiento, para transmitir en la familia una formación sobre el pasado, el presente y el futuro en un sentido de continuidad divino. ¿A qué me refiero? Vamos a Lucas 2:40, el modelo de la familia de Jesús. Dice el versículo 41 del capítulo 2 que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Subrayo, subían ¿cuándo? Todos los años. ¿A qué? A la fiesta de la Pascua. Agrega el versículo 42 que cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá como era la costumbre. Vean qué interesante, año tras año, la familia de Jesús participaba en una festividad que era costumbre. José y María practicaban con devoción la fiesta de la Pascua. Subían todos los años a Jerusalén. Su hijo Jesús, de niño, siendo un bebé, los veía salir para ir al templo en la fiesta de la Pascua. Se dio cuenta el niño, aun cuando todavía no podía hacer grandes discursos, era un bebé, se dio cuenta que esta fiesta generaba una participación comprometida de la familia, con devoción la vivían y así lo aprendió. Y así se transmitió de la generación de los papás, de María y José, se transmite a Jesús y así el pueblo de Israel, nos enseña Levítico, lo practicó por muchísimos años y lo sigue practicando hoy. Festividades que, como veremos, contaban lo que Dios había hecho, pero también apuntaban a lo que Dios estaba haciendo y veremos como en Pentecostés y en otros muchos ejemplos más, apuntaban a lo que Dios iba a hacer en el futuro, dando un sentido de plenitud a todo lo que ocurre. Las festividades son importantes, no solo lo enseña el Antiguo Testamento. José y María en el modelo de familia lo ratifican, que las festividades tradicionales cristianas sí importan para trasladar conocimiento y sembrar sentido de eternidad a las familias. Deberíamos revalorar en nuestra agenda espacios especiales de devoción que traigan orden a nuestra agenda y que traigan un sentido donde lo apretado del calendario cede
para conectarnos con el sentido de eternidad que da el Señor. Déjeme brevemente, para introducir, mencionarle algunas tradiciones de mi familia, que son cristianas. Mañana, porque hoy es el Día de Acción de Gracias en mi familia, pero estoy aquí, así que con emoción lo celebraremos el viernes, es un momento en el que todos los años, por muchos años ya, hacemos una cena donde nos reunimos la familia y al final de cenar nos sentamos en la sala y cada uno da una acción de gratitud al Señor. Cada uno de los miembros aprovecha para decir por qué da gracias este año. ¿Qué dejó este año que merece un especial reconocimiento al Señor? Es nuestra cena de acción de gracias. Nuestros hijos la aprendieron cuando todavía no sabían hablar. Ahora saben que en su agenda apretada de dos chicos ya grandes que van al cine los viernes y que y que ya tienen una agenda escolar y de múltiples actividades sociales y distintas, ya saben que este viernes es una fiesta, una festividad, una tradición, ciertamente, pero es el espacio en la agenda donde la agenda hace un alto para rendirle culto a Dios, porque es bueno darle gracias siempre. Pero así como es bueno darle gracias siempre, es bueno también tener un día donde nos concentramos en la gratitud. Otra festividad, tenemos la festividad el sábado, este es un fin de semana un poco ocupado, que llamamos la cantata navideña. La cantata navideña significa que una vez al año, cuando está terminando noviembre, reunimos un grupo grande, son a veces hasta 150 personas, de las más cercanas a la familia, donde tomamos y contamos la historia de Jesús cantada. La historia del nacimiento de Jesús con himnos. Y tomamos 2 horas para contar por qué celebramos con efusividad y emoción que la luz del mundo vino y nació en un pesebre humilde y sencillo para traernos salvación. Y lo celebramos. Terminamos después de cantar estas 2 horas y de hacer algunas lecturas bíblicas y compartimos un tamal. De generación en generación. Esto lo empezaron probablemente hace 4 generaciones. Pero como es una festividad con devoción, que se convierte en una tradición, pero que ya no es simplemente una tradición, es un culto, es una festividad. Entonces, logra que de los abuelos pasen a los papás, de los papás a los niños, pasan a los nietos, y se transmite el conocimiento del nacimiento de Jesús, como lo cuenta la Biblia, a través de experiencias que hablan mucho más que los discursos. Porque la devoción en la familia no se aprende con discursos. La devoción en la familia la transmiten los padres a los hijos y a veces los hijos a los padres a partir de la vivencia, a partir de la práctica. A partir de ver que ciertamente el día de acción de gracias se apagan los celulares, se apagan las computadoras y con profunda devoción y con lágrimas muchas veces agradecemos profundamente lo que Dios ha hecho. O en la cantata celebramos con profunda alegría, que es la época del año donde celebramos que la historia sería otra sin un Salvador, sin Cristo el Señor. Pregunta. ¿Cuáles festividades hay en tu calendario anual que se transmitan todos los años para que formen un aprendizaje histórico en tu casa que permita entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, escapando de un calendario al ritmo caótico del mundo en el que vivimos? Levítico nos enseña que Dios trae orden a nuestra agenda. Dios quiere ser y exige como Dios ser el Dios de nuestra agenda.
Y en Levítico se lo deja muy claro al pueblo de Israel. Empecemos, tenemos varias festividades y vamos a ir rápido. Primera, el descanso semanal. Levítico 23:1 dispone el sábado todas las semanas para recordar las cosas que el Dios, el Creador, ha hecho. Y recordar que nosotros somos administradores de lo que Dios creó. Maravilloso. Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel una verdad que no pasó de moda, ni ha perdido vigencia. Y es que cuando el hombre cae en el caos de una agenda donde lo urgente parece suplantar a lo importante y las múltiples actividades hacen colmar la vida entre levantarse en la mañana tempranito para desayunar, para bañarse, para alistar la lonchera de los chicos, para bañar a los chicos, para llevar a los chicos a la escuela, porque después hay que ir a trabajar y trabajar mucho, pero después de salir del trabajo tenemos que ir a estudiar a la universidad, porque después tenemos que llegar a hacer tareas para hacer la comida del día siguiente y acostarnos exhaustos, y eso fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado tenemos que ir a la feria, el domingo es exhausto, realmente agota. Y esa es la agenda caótica en la que vivimos muchos. Dios le dijo a Israel en Levítico, no, yo mando la agenda. Hay un día en el que van a descansar. Y quisiera que vayan al libro de Nehemías, apúntenlo, Nehemías 13, del 15 al 22. Es muy interesante porque esta festividad de descanso que Dios establece hace que el pueblo de Israel se diferencie de los otros pueblos que el día séptimo podían comerciar, podían vender, podían seguir en sus carreras. Pero el pueblo de Israel algo lo diferenciaba. Dios manda la agenda. Dios manda la agenda. Los otros pueden comerciar, sí, pero en el pueblo de Dios, Dios manda la agenda. Realmente en nuestra vida, manda Dios la agenda. Deberíamos de recobrar el sentido de Dios que Dios establece en Levítico. El pueblo de Israel debía respetar el día de descanso, porque con ese día de descanso proclamaba que no eran reyes ni dioses de sus propias agendas, sino que su agenda pertenecía a Dios, el que creó los cielos y la tierra, y que a Dios se le obedece y la agenda se somete a Dios y no nuestras ocupaciones someten a la agenda. Pero además lo mandó a hacer el Señor. ¿Por qué? Porque Él descansó al séptimo día. Génesis 2 del 1 al 3. Y el descanso es un elemento indispensable en nuestra agenda. Pero a veces nuestro calendario no contempla el descanso. Y el descanso lo fundó Dios. El descanso responde al diseño de Dios. Los animales tenían que descansar. La tierra tenía que descansar. Por eso existe tanto en el Antiguo Testamento figuras hermosas como el barbecho, precisamente para que descansara la tierra, como los años sabáticos, donde había que descansar después de años de trabajo. El descanso importa. Triste es cuando creemos que para lo que a Dios importa, no tenemos que darle importancia. Entonces pasamos sobre el Levítico y sobre este capítulo 23 y no detallamos por qué Dios le dio tanta importancia al descanso. Porque el descanso es de Dios. Realmente tenemos que revisar cuál es la forma en que Dios como Señor está gobernando nuestro calendario. Y si nosotros estamos como algunos pueblos en aquel tiempo desobedeciendo el descanso, o si estamos entendiendo que Dios nos llama también a reposar. Un descanso que es recreativo, un descanso que es regenerativo. El descanso importaba y sigue importando. Pero la gran pregunta con la que quisiera terminar esta fiesta del descanso, esta festividad del descanso,
es, ¿realmente Dios manda tu agenda o tu agenda está siendo gobernada por el caos? Realmente en tu agenda anual, ¿qué manda Dios? A veces no hay tiempo ni para congregarse, ni tiempo para ir a la iglesia, ni tiempo para un estudio bíblico, ni tiempo para las reuniones en casa. Simplemente el caos gobierna nuestra agenda. ¿Cuánto Dios está mandando tu agenda? La fiesta del día de descanso. Segunda festividad, la Pascua. La Pascua es una festividad maravillosa. Levítico 23, 4 y 5 nos dice que la Pascua es la fiesta de la liberación de Israel por la sangre del cordero en los dinteles de las puertas que salvó a los primogénitos. Según Éxodo 12, cuando la muerte y el ángel de la muerte llegó a pasearse por medio del pueblo. La Pascua era una festividad, pero era una festividad que hacía recordar el poder de Dios de destruir al desobediente, pero de perdonar al pecador por el sacrificio de un cordero inocente. La fiesta contaba sobre la importancia de la fe en pintar los dinteles como único acto de liberación frente al ángel de la muerte que visitó Egipto. Esta celebración de la Pascua daba un sentido de identidad. Hablaba de que eran el pueblo que había sido liberado de Egipto, pero les decía, ¿quién los salvó? El Dios que al ver la sangre de un cordero hizo que la muerte no pasara por ahí. Les hablaba de quién era el guardador, el Señor. Así que los niños que participaban de esta tradición, de esta festividad, año tras año, ya no había que explicarles la importancia de un cordero. Todos los años sabían que la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de Egipto fue lo que hizo que el ángel de la muerte no entrara a las casas del pueblo de Israel. Lo aprendieron por la tradición. Lo aprendieron a partir de la devoción. Por eso, cuando entendemos que Cristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, entendemos que la festividad de la Pascua no solo en Levítico les hacía recordar de dónde venían, de Egipto, liberados por la sangre de un cordero, sino que apuntaba al futuro. También un cordero, la sangre de un cordero, sería el que limpiaría de pecado al mundo. Y ahí es donde hay festividades, donde si las practicamos correctamente con devoción, podemos transmitir a nuestra familia, pero podemos reafirmar en el seno familiar que lo pasado tiene sentido con el presente y que se liga con el futuro. Y le damos entonces sentido de eternidad al Cordero cuya sangre estaba en la puerta de los dinteles y el Cordero que limpia de pecado el mundo, que es Cristo el Señor. Y esa historia hace que podamos entender que Dios concilia el tiempo y tiene un hilo perfecto entre el ayer, el hoy y el mañana. Nada es accidente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una sola historia, la historia salvífica de Dios en el Cordero. La fiesta de la Pascua educaba, pero la fiesta de la Pascua apuntaba al reconocimiento de nuestro origen, de quién nos salvó y quién es nuestro Dios. ¿Cómo celebramos la Pascua? Por mucho tiempo, creo que por 4 generaciones, mi familia celebraba la Pascua, la fiesta de la Pascua, con alguna serie de actos que alguien podría decir simple tradición o pura devoción. La línea puede ser delgada. Sin embargo, eran celebraciones que hablaban del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso debemos celebrarlo año a año. Deberíamos de celebrar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Es una fiesta, pero es una fiesta que debemos de vivir con profunda devoción.
y esa devoción transforma nuestra agenda, le da sentido de eternidad a nuestras luchas y transmite a las generaciones que vienen amor y seguimiento a nuestro Señor. David, ¿qué piensas de esto? Hermoso, hermoso, Jona. Hemos aprendido muchísimo y de verdad que nos llama a volver a aquello que Dios desde el principio de la Biblia nos llama, no desde una postura tradicionalista o de religiosidad, sino porque verdaderamente Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida que sin duda ameritan una celebración. Y estoy seguro de que también usted está de acuerdo con eso. No quisiera arrancar a leer comentarios sin aprovechar para saludar a doña Maru, que está ahí conectada, a Marge, a Flor Montes, a Olga Rojas, a Gaby Badilla, que nos está acompañando y ayudando allá desde YouTube también, Eduardo Calvo, El Paz, Richie, que está conectado, Alejandra Abrams, Livia Salazar, Pa Muma, Feliz, Andrei Barbosa, un montón que están allí conectados. Gracias por regalarnos su compañía y su atención. Como respuesta a la pregunta que planteamos de inicio, acerca de tradiciones o celebraciones enfocadas a adorar a Cristo que nosotros tengamos en nuestra agenda, hemos recibido varios comentarios. Eduardo Calvo nos dice: celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 24 de diciembre, pero más que eso, el Señor Jesús debe nacer cada día en nuestra vida diaria. Claro que sí. Don Rafa Martínez, asiduo compañero acá en Apolos. Buenas noches, amigos, bendiciones. David, Jonathan, dice: a mí me gusta celebrar la cena del Señor, no las fiestas paganas, dice. Y también hace un llamado a evitar celebrar por tradición, costumbre, habitualidad, y él menciona todo lo de Isaías 1, ¿verdad? Justamente como mencionaba Jona, de la línea delgada, que nace la celebración verdadera desde un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Rocío Díaz nos comenta: me gusta mucho la Navidad, pero celebrar lo que en realidad significa, no lo comercial y todo lo que se ha convertido, sino poner a Cristo en el centro. El Paz Ricardo: celebro que el Verbo se hizo carne, Navidad. Celebro la fidelidad de Dios, Acción de Gracias. Celebro que Cristo murió y resucitó en Semana Santa. Esas celebraciones son independientes de si se ajustan a las fechas exactas. Además, nuestra vida debe ser una luz que celebre esas realidades. Andrei Barbosa: celebro Semana Santa, el 25 de diciembre, aunque deberíamos celebrar cada día, pero creyendo que es el día que hizo el Señor. Qué lindas las tradiciones, dice Andrei, nos recuerdan lo que debemos hacer. Y cerramos por un momento leyendo el comentario de Gaby, que nos dice: hola David, Jonathan, en mi familia cada 24 de diciembre cenamos en la casa de mis papás. En vida, mi papá leía la Biblia y nos recordaba el milagro del nacimiento de Jesús. Ahora lo hacemos el resto de la familia, de mis padres, a las hijas, a los nietos y ahora al bisnieto. Gracias, Señor, por celebrarte a ti y no a otros dioses. Esos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Vamos a seguir recibiendo sus mensajes, sus preguntas, sus respuestas. No dejen de enviarlas y pronto estaremos dándole lectura de nuevo. Me encantan que hayan compartido sus festividades. Déjenme abrir aquí un paréntesis para seguir con la festividad del pan sin levadura que nos introduce también en esta resumen de festividades Levíticos 23. Esta línea es delicada, pero quise plantearla hoy. Pongo un ejemplo. Más bien antes del ejemplo. Yo entiendo que la tradición como algo hueco que se hace solo porque hay que hacerlo, la iglesia evangélica especialmente reaccionó muy duro y correctamente contra la tradición, y la Biblia lo dice: la tradición nos salva, la tradición no tiene un sentido en sí mismo. Pero tal vez hizo que reaccionáramos contra aspectos que sí son culturales y relevantes. Las prácticas ordenadas, las prácticas recurrentes hacen cultura en la casa. Hacen una tradición que no es mala, que es una transmisión de cultura. Y aquí los sociólogos podrían darnos clases al respecto. Déjeme ahora sí darle el ejemplo. En mi casa, por 4 generaciones, se ha celebrado el Día de la Reforma Protestante. Entonces, cuando yo era muy niño, sabía que era el día en el que en mi casa se cantaba el himno que Martín Lutero cantó en 1500 allá. Castillo fuerte es el nombre del Señor. Y cantábamos: Castillo fuerte es el nombre del Señor. Eso lo cantaron mis bisabuelos
mis abuelos, mis papás y nosotros ahora. Y se fue transmitiendo en la familia a través de que el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma, el que todos de niños aprendiéramos cuál era la sola Escritura, la sola gracia. Y todas las solos que tan lindos estuvimos estudiando este año y estos años en la iglesia, en Vida Abundante. Pero cuando se ha celebrado por años, porque es un evento que no pasa desapercibido en la agenda, transmite un conocimiento y transmite una formación a la familia que genera, si se dase con una verdadera devoción, un ejemplo de devoción que sí forma familias. La familia de Jesús lo hizo. Tenían costumbres que Jesús vio, como lo dije al inicio, y por eso me defiendo, para los cuales todos tienen derecho a no compartir pacíficamente lo que estoy diciendo, pero los remito a Lucas 2. A Lucas 2:40, la familia de Jesús tenía tradiciones y las festividades que le dan sentido a nuestra agenda y que ordenan el calendario no necesariamente son malas. Y usted me dirá, todos los días debemos de tener gratitud, sí, pero le pregunto, ¿y qué de malo tiene que un día al año lo tomemos, además de todos los demás días, para sentarnos en familia y tener un momento de gratitud al Señor? ¿Y qué pasa si eso lo hacemos este año y el próximo 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 y lo hacemos siempre? Llegará un día en el que estaremos muy tristes, en el que todo estará mal, en el que todo irá difícil porque todos tenemos malos años y podremos pensar, ahorita viene Acción de Gracias. ¿Y qué voy a dar de Acción de Gracias? Y a la cercanía al Día de Acción de Gracias me va a generar a mí una meditación, me va a generar a mí un esfuerzo. Llega el Día de Acción de Gracias y no tengo nada por qué dar gracias. Pero es que es el día de dar gracias, ¿qué haré? Y me generará ejercicios espirituales como los que ahorita vamos a ver. Aún más, veámoslo de una vez. La festividad del pan sin levadura. Durante los 7 días siguientes a la Pascua, los judíos comían pan sin levadura. Esto lo pueden encontrar en Éxodo 12, 15 al 20. Si se van a 1 Corintios 5, del 7 al 8, este bosquejo lo pueden obtener, como decía David, y lo pueden revisar, todos estos textos, y los pueden estudiar. Si ustedes ven 1 Corintios 5, 7 al 8, verán lo que dice de la levadura. Desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con un pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Esta fiesta, esta festividad de panes sin levadura, no estamos sosteniendo que tengamos que seguirla celebrando hoy, que sea un mandato vigente celebrar la fiesta del pan sin levadura durante los 7 días siguientes a la Pascua. Pero sí quisiera proponer esto. ¿Qué pasa si una vez al año, al menos, usted podrá decirme que lo hago todos los días, lo felicito, tal vez no todos. ¿Qué pasa si una vez al año tuviéramos como festividad que ordena nuestro calendario y que es inamovible porque manda nuestro calendario, un momento de reflexionar dónde está la levadura que hace fermentar toda la masa? Creo que nada malo tendría. Un día en nuestra agenda, puede ser una vez al mes, puede ser una vez cada 3 meses, donde tengamos una festividad, entiéndase, no necesariamente es una fiesta, es una actividad, donde en nuestro calendario nos comprometemos a hacer una labor introspectiva para encontrar dónde está la levadura que puede fermentar toda la masa. La levadura de nuestra familia, la levadura en nuestra familia, la levadura en mi corazón. Son festividades que con devoción permiten que no pasen los años sin labores introspectivas. Amados,
Yo me temo que la caótica agenda que nos hace vivir este mundo de ocupaciones incesantes muchas veces hace que vivamos sin momentos de introspección oportunos para encontrar la levadura que fermenta la masa. La levadura que los israelitas en la fiesta de los panes sin levadura estaban obligados a hacer un alto, porque Dios mandaba la agenda y en ese alto tenían que revisar de alguna u otra manera en la meditación de su familia la importancia de separar la levadura. La fiesta de las primicias, Levítico 23, 9, 11. Cuando ustedes hayan entrado a la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una javilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la javilla. Levítico y toda la Biblia dice que son indispensables, como el descanso, como la introspección para encontrar la levadura, y en tercer lugar, para hacer la fiesta de las primicias y darle gracias a Dios por el inicio de la cosecha, como una señal de que lo mejor de nuestra cosecha es para el Señor, porque el Señor es el primero, pero también es lo primero en todas las cosas. Y antes de cosechar, nos reunimos para ofrecer lo mejor de nuestro trigo, lo mejor de nuestra cosecha, y traemos la javilla al Señor. Quítele el simbolismo y véanlo en la práctica. Realmente en su agenda, no tiene que ser un día, si usted de verdad le tiene fobia respetable a la palabra tradición, que creo que tiene varias formas de entender la palabra tradición y no todas son malas, pero quite la tradición y le pregunto, al mes, al año, ¿realmente usted tiene una festividad de las primicias? A la semana. Usted me diría todos los días cuando doy gracias a Dios por los alimentos. Mi familia se reúne y decimos, Señor, sabemos que si tenemos alimentos es porque tú los diste. Y sabemos que no los merecemos. Y damos gratitud a ti por tu bondad y tu generosidad. Genial, ya tiene una festividad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que su familia tiene una festividad, que es celebrar la provisión de Dios una vez al día, al menos cuando comen juntos. Pero créame, es que hay muchas familias que no la tienen. Y créame, muchos como yo necesitamos hoy entender que la agenda debería tener fechas que no movamos y actividades inamovibles de devoción para darle gracias a Dios por la fiesta de las primicias. Y si las primicias, ofrecerlas al Señor, importaban en Levítico como un acto de gratitud y adoración, hoy siguen siendo importantes. David, me gustaría saber qué piensas de esto. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aprendiendo mucho y seguimos recibiendo comentarios alrededor de todavía la primera pregunta que estuvimos allí compartiendo. Juan Carlos Brenes desde el vida.cr nos compartía: celebro el cumpleaños de mis hijos, nietos y seres amados mediante oraciones de agradecimiento por un año más de vida. A la vez los pongo a las manos de Dios. De mi padre conservo la costumbre de despertarnos con una canción de feliz cumpleaños acompañado de un beso y un te amo. Práctica que aún mantengo con mis seres amados. Gracias, Juan Carlos. Hermoso. Angie Morita Solano, saludos familia Back. Claro, las experiencias en familia marcan la vida de los hijos, son significativas y más cuando se trata de honrar al Señor. Patricia Zamora dice, hay que velar por mantener y pasar las actividades con las que Dios está de acuerdo, sin duda alguna, y esas son las que apuntamos. Andrei Barbosa nos dice, yo vengo de la religión católica y agradezco a Dios que mi papá me llevó a misa los domingos en las madrugadas y me levantaba y me ponía de rodillas todas las veces y escuché el evangelio cientos de veces. Dice Andrei, hubo mucho propósito en eso. Qué bueno, gracias a Dios. Desde YouTube, Víctor Reyes, saludo a don Víctor que nos acompaña cada jueves. Me gusta celebrar el Día de Acción de Gracias, dice, porque tenemos tanto que agradecer por todo lo que nos ha dado día con día. Qué bueno, don Víctor, así es. Seguimos recibiendo comentarios. Yo anotaba también mi propio comentario allí dentro del
en el Facebook y yo decía que un día como hoy, 24 de noviembre, hace unos años, se bautizó Meli, mi esposita. Digo yo, bueno, a partir de hoy vamos a empezar a desarrollar esa festividad porque creo que es un buen momento para celebrar lo bueno que Dios ha sido y lo que sigue siendo. Hay una festividad, dos me encantaron, de todas las que dijiste me encantan, gracias por compartirlas, pero dos quiero subrayar. Una festividad que podemos introducir es el día del cumpleaños. No solo se canta feliz cumpleaños, el día del cumpleaños se bendice al cumpleañero. Esa es una festividad en mi familia, es una tradición. Déjeme otra vez usar la palabra tradición en su significado no malo. La tradición familiar es que después de cantar cumpleaños, esté quien esté, se detiene la fiesta y el papá, en el caso si son mis hijos y Ana, bendice a su esposa y bendice a sus hijos, frente a sus compañeritos, frente a los invitados, frente a todos, lo bendice. Y pide a Dios que traiga gracia y bendición para los años que vienen y se da gratitud. Eso es una tradición, fíjese, una festividad en el cumpleaños. Me encanta que usted lo hace con una canción y demás. Insisto, tal vez se sobrereaccionó pensando que todo simbolismo y que toda tradición es mala cuando son formadores de cultura y son aprendizajes importantes en formación de valores. Y ese tipo de tradición, como orar por el cumpleañero después de cantar cumpleaños feliz, podría ser muy valiosa. Pero déjeme, porque el tiempo me avanza, déjeme compartir Levítico 23, 15, 17. Dice, a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la javilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Dios gobernando el tiempo, Dios gobernando las agendas. Me encanta. Yo quisiera, después de haber trabajado Levítico para venir esta noche a compartir este tema, que esta palabra entre a mi corazón y la transforme para siempre. Yo quiero a Dios gobernando mi agenda. No quiero a mis ocupaciones diciéndome quién soy. Quiero a Dios diciéndome qué es lo que es importante en mi agenda. Contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Y entonces presentarán al Señor una nueva ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia la llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias, 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Y ese mismo día, ojo, ese mismo día convocarán ustedes una fiesta solemne en honor al Señor, una ofrenda consagrada al Señor. ¡Wow! Una fiesta solemne en honor al Señor. El Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, significa Pentecostés 50. Pero vean ustedes lo maravilloso. En Hechos 2 nos narra que 50 días después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo viene y une a los creyentes en la iglesia. El Antiguo Testamento y la Biblia está llena de simbolismos importantes que unidos en este tipo de tradiciones que tenían sentido en el pasado y que no estoy diciendo que es que hoy tengamos que celebrarlas, pero sí tenemos que rescatar lo que el Señor establecía, los principios que establecía con ella, es que la fiesta del Pentecostés tenía un sentido histórico, un sentido de comprensión de lo que Dios había hecho con ellos, pero apuntaba al futuro, la venida del Espíritu Santo. Se agitaban 2 panes con levadura, sí, judíos y gentiles, ambos con pecado, levadura, pero levantados en una sola iglesia por la llenura del Espíritu Santo. Dios uniendo la historia con un hilo de sentido perfecto. Recordando que aun cuando los que celebraban en Levítico en aquellos años, en aquella época, momento histórico, esta fiesta sin entender todo lo que significaba el Pentecostés, después de celebrarlo de generación en generación, llega el Pentecostés, esos 50 días, pero donde llega el Espíritu Santo y todo toma sentido. Así es la agenda cuando está en manos de Dios. Dios concilia lo que fue. Dios reconcilia aún lo terrible y lo malo que fue y nos enfrenta a un presente
donde podemos tener esperanza y caminamos a un futuro que está en manos de Dios. Y cuando llegamos a más adelante, nos damos cuenta que no era el caos el que gobernaba esto, que realmente Dios es el Señor de la historia y Él maneja los hilos de los tiempos. Cuando nosotros en la agenda reconocemos que nosotros podemos proponer, disponemos, pero Dios es el que realmente sabe todos los tiempos, vamos a encontrar que ciertamente el Señor tiene un diseño perfecto. El futuro responde a su designio. Y pensaba yo, cuando me imaginaba la gente que celebraba los israelitas en Levítico, en aquella época, en aquel tiempo, probablemente ni se imaginaban, muchas generaciones después, el sentido que iba a tomar la fiesta del Pentecostés. Pero probablemente nosotros hoy tampoco entendemos muchos de los simbolismos que tiene la Biblia, que en los últimos tiempos, cuando estemos en presencia del Señor en el cielo, vamos a decir, mira, todo tenía sentido, todo se ligaba, la Biblia tenía razón todita. Y el Antiguo Testamento no es que estaba pasado de moda, no, toda la Biblia tenía un hilo perfecto y todo se cumplió en los tiempos del Señor, y lo veremos. La pregunta es, esta fiesta solemne en honor al Señor, ¿cuándo la tienes? Mis papás establecieron una fiesta solemne en mi casa. Todos los jueves, desde que nací hasta donde recuerdo, tal vez a los 17, 16 años, los jueves en mi casa era el culto familiar. La agenda de papá era complicadísima. Papá era un juez con una agenda muy complicada, pero los jueves era una fiesta solemne. Nos reuníamos en la sala de tele de la casa con el televisor apagado. Cantábamos con la guitarra mamá, adorábamos a Dios y teníamos un estudio bíblico. Esa festividad fue extraordinaria en mi vida. ¿Sabe? Déjeme hacer una confesión de mi pecado pública. Si yo pudiera devolver el tiempo, yo no entiendo por qué la tradición que me enseñó mi papá y mi mamá no la viví en mi casa, con mis hijos y mi esposa durante estos años. Lo hicimos esporádicamente, lo seguimos haciendo esporádicamente. ¿Por qué perdimos la tradición de todos los jueves de la vida, todos, sentarnos a tener 40 minutos de reunión familiar para buscar a Dios? Ay, si yo pudiera devolver el tiempo. Ay, si yo pudiera recapacitar y darme cuenta que Dios tenía que gobernar mi agenda y no mis ocupaciones. Que la carrera de Ana, que mi carrera, que el trabajo, que las reuniones, esos gobernaron nuestra agenda. Un día a la semana. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Cuánto pudo haber bendecido la vida de los míos? Que Levítico no pase vacío hoy. Reaccionemos. Llenemos nuestra agenda de festividades llenas de devoción al Señor, que marquen nuestras generaciones. La fiesta sin trompetas, la fiesta de las trompetas, Levítico 23, 23 y 25. El primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, pero una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Nuestra agenda debería recordarnos tener una fiesta de trompetas. ¿Saben qué pensé en esto? En que debería venir más a menudo, debería meter en mi agenda más sin reservas, porque vale la pena tener una fiesta de trompetas una vez al mes al menos. Pero es que la agenda es tan ocupada que ¿cómo voy a sacar un día sin reservas al mes? Es que ¿quién gobierna tu agenda? Las festividades importan. Sin reservas debería ser una festividad en mi vida. Debería ser una festividad para la iglesia. El día del perdón, Levítico 23, 27, con esto termino. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón, dice Levítico. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor. Pero ojo, ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Un día para ayunar, para orar y para confesar el pecado. Entonces nosotros decimos, pero es que las tradiciones no son buenas, no son hasta pecados, no existen ya las tradiciones. ¿Y quién dice
que este día que ordenó el Señor a su pueblo, no sigue vigente y deberíamos, no sé si una vez al día, no sé si usted lo hará una vez al mes, o no sé si nunca lo hará, porque Dios no gobierna su agenda, pero se necesita el momento de ayuno, de oración y de confesión de pecados. Pero como que ese desprecio a las tradiciones hizo que no nos diéramos cuenta que lo que estaba detrás sí era importante, vigente y relevante en el tiempo del Levítico y en el tiempo de hoy. ¿Cada cuánto tenemos un tiempo de ayuno, oración y confesión de pecados? ¿Cuánto cambiaría la vida, nuestra historia, si practicáramos con devoción festividades de confesión de pecados en nuestra intimidad, en nuestra casa, con nuestra esposa? Me ponía a pensar cuándo fue la última vez que Ana y yo tuvimos un día de ayuno para confesar nuestros pecados como familia. Creo que Levítico nos ha enseñado mucho y nos faltó la fiesta de las enramadas, Levítico 23, 39 y 41. Pido al Señor, Dios de misericordia, que la palabra no pase vacía, que Levítico nos transforme. Dios quiere gobernar nuestra agenda. Quiere que la llenemos de momentos significativos, importantes, que se conviertan en tradiciones, no en el sentido negativo, que formen la historia de nuestra familia de generación en generación. David. Gracias, Jona. Enormemente bendecidos con tu enseñanza. Terminamos con saludos desde vida.cr, Patricia Vincenti, saludos a todos, gracias por su dedicación. Don Elroy, que siempre nos saluda, siempre en sintonía, dice Don Elroy, desde Bahamas. David, Jonathan, dice, Andrei, yo podría celebrar el día que conocí a Cristo. Dice, alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte podría celebrar ese día agradeciéndole a Dios. Y además dice, sin reservas, gracias por este espacio. Dice, todos los días deberían empezar con muchas alabanzas. Y por último, Juanita Artavia, yo también quiero que el Señor prepare mi agenda diaria. Y creo que ese ha sido el sentir general de los comentarios que recibimos. Verdaderamente que nos llene el Levítico, los capítulos que vimos hoy, para sentar cabeza y verdaderamente reflexionar si la agenda está siendo marcada y diseñada por Dios. Los invito a orar, ¿les parece? Señor, queremos ante tu palabra pedirte que no pase vacía. Gracias por Levítico, porque hoy nos convoca a que seas Dios de nuestra agenda. Que en medio de nuestras ocupaciones tantas, anuales, hayan espacios reales de devoción a ti, para confesar los pecados, para hacer introspección de dónde está la levadura, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Para tener fiestas de trompetas que nos recuerden con la alegría de los instrumentos musicales cuán grande eres. Señor, fiestas que nos permitan enseñarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones que tú eres Dios de nuestra casa, de nuestras vidas. Señor, métete en nuestra agenda y transfórmala para que seamos como tú quieres que seamos. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Espero que nos veamos pronto.